En primer lugar, quisiera agradecer a todos los asistentes, ¿no?, a esta jornada, llamámosle de puertas abiertas, ¿no?, donde vamos a conocer lo que son las nuevas instalaciones que albergarán los servicios de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera. Anotar que desde el minuto 1, ¿vale?, la predisposición de la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de lo que es la comarca de La Vera por velar por el interés general de la población y apoyar la iniciativa del traslado de los servicios de la Casa Juan de Austria aquí al antiguo edificio Soica. En el apartado de agradecimiento, bueno, en primer lugar a José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste, que ha hecho un trabajo encomiable. Yo creo que entre todos, bueno, hemos hablado con las diferentes administraciones regionales, provinciales, y estamos convencidos que más adelante pues soportarán lo que es el peso de este edificio, ¿no?, de estos servicios. A los trabajadores de la Mancomunidad esta última semana, ¿vale?, comenzamos la mudanza el pasado lunes. Han sido un trabajo tedioso durante 3 días y han apoyado en todo lo que ha requerido. Ahora veréis en la jornada de puertas abiertas, se explicará un poco todos los despachos, todos los servicios que se ofrecen, y haremos un pequeño recorrido. Veréis que faltan muchas cosas de atrezo, de cosas de ilustración, etcétera, pero bueno, que poco a poco se irán llevando a cabo. Agradecer también al programa Escala de La Vera, que son los dos escuelas profesionales que tenemos. Por un lado tenemos la escuela profesional de forestales, que como veis, han preparado todo lo que son los exteriores, lo han ornamentado con plantas y han estado ahí preparándolo. Y sobre todo pues al programa Escala de hostelería y bar, de catering, que los tenemos hoy aquí, que degustaremos luego pues lo que viene siendo un aperitivo y una bebida, ¿no? Nada, sin más, se pone fin a un problema que venía latente durante muchísimos años, más de una década. Es un problema que se ha mostrado en determinados plenos, en determinadas legislaturas, pero que, bueno, pues en la medida de lo posible no había consenso y no se llegaba a un entendimiento y a una solución final. No quiere decir que sean los alcaldes de ahora, pero es verdad pues, que lo han puesto bastante fácil para que la toma de decisión sea la acertada, insisto, y miremos más por los problemas de la comarca y entendamos que la sede se tiene que mantener en una sede histórica como es Cuacos de Yuste, en la que alberga lo que son los servicios durante 40 años, y lo han entendido así. Así que nada, agradecer a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales, a toda la gente que estamos hoy aquí. Espero, insisto, que os gusten las nuevas instalaciones. Están a vuestro servicio, a servicio de todos vuestros ciudadanos, de todos los ciudadanos de la comarca de La Vera. Pondremos también señalización para que no se pierdan, porque es verdad que está un poquito a lo mejor mal señalizada, pero bueno, poco a poco, y que disfrutéis del día, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Soy peligroso con un micrófono en la mano, pero hoy no lo voy a hacer. No os preocupéis. Dar gracias a todos, trabajadores de Mancomunidad, trabajadores del Ayuntamiento de Cuacos, que llevamos, me incluyo un poco, con una llamada de Ana a las 8 de la tarde. Bueno, un micrófono mañana, ya está. Aquí está el micrófono desde primera hora. Que bueno, que los últimos momentos yo creo que han sido el colofón que resume el diálogo y la buena voluntad de todas las partes, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo que debe imperar y lo que quiero poner hoy énfasis aquí. Es el bienestar de todos los vecinos de la comarca. Es lo que se ha buscado de una ubicación, como ha dicho Samuel, y que creo que todos hemos entendido de siempre cuando han surgido los problemas con la sede histórica, pues siempre, pues eso, lo que se ha intentado buscar es el consenso en el sentido de que es por el bien de todos los ciudadanos de la comarca y de prestar unos servicios en
en una localidad que tiene un fundamento histórico, porque si entramos a ver de localidades cercanas, más grandes, entramos en una dinámica, se abre un melón de difícil cierre. Y bueno, cuando le abre, al final se pudre el melón, ¿vale? No se come. Entonces, yo creo que eso es lo importante, que no haya discusiones en ese sentido. La sede sigue estando en Cuacos. Hemos puesto toda la carne en el asador, el ayuntamiento, y de momento, pues lo que ha dicho Samuel, negociaciones hay con distintas administraciones, con la Diputación, con la Junta está pendiente una reunión con la presidencia de la Junta. Entonces, bueno, pues para ver que nos echen una mano, que no pasa nada, que dinero hay, que no se preocupe tampoco la oposición, que dinero hay y se va y se está pagando y ya está, y no pasa nada, ¿vale? O sea que ya está, es un gasto que hay que soportar y se va a soportar, y lo hago con orgullo. Además, hoy quiero felicitar a todos los Antonios y Antonias, Día de San Antonio de Padua, que para este alcalde representa un día especial, porque hoy hace 10 años que empecé a ser alcalde de esta maravilla que se llama Cuacos de Yuste, ¿vale? Entonces, para mí, pues es un día que le he pillado un poco ahí a Samuel también, digo, hay que hacerlo el 13 de junio. Entonces, pues me apetecía hacer algo que para mí esto se convierte en un hito histórico también, de alguna forma. Y que, bueno, que está fantástico, que ya digo que a contrarreloj esta mudanza de maravilla, pero bueno, está todo, yo creo que lo vais a ver ahora de maravilla. Agradecer también a las presidentas que habéis pasado por la mancomunidad, a Monse, a Lola, por esas discusiones que hemos tenido, pero que al final, mira, que sirven para aprender yo especialmente, y que, bueno, el resultado pues aquí está, y que de verdad que va a ser, vamos, si ellos no tienen pega, que yo creo que no, pues ya está, que esto se va a quedar aquí, yo creo que no hay problema, y que esa temporalidad pues ya buscaremos una solución para que sea definitiva, y que el sitio, bueno, pues dentro vaya a haber unos despachos de lujo, un salón de plenos maravilloso. Y bueno, también añadir por lo que, y ya acabo, por lo que respecta a este alcalde o al ayuntamiento, ya he pedido, ya he escrito a la Junta también, en otro sentido, para que el edificio histórico no lo ceda la Junta al Ayuntamiento de Cuacos. Entiendo que no va a haber mayor inconveniente, porque yo creo que es un marroncete para la Junta, entiendo yo, pero cualquiera sabe. Entonces Ángel está especialmente interesado en que eso se materialice, pues bueno, porque allí queremos hacer algo, materializar alguna idea, y yo creo que un edificio histórico y emblemático como es la Casa de Jeromín, pues las visitas van a existir y van a estar, y que allí podemos hacer algo chulo y que va a gustar a todos. Muchas gracias y disfrutar de la jornada y todos los días de vuestro trabajo en este edificio nuevo. Gracias. Y viva San Antonio. ¡Viva San Antonio!